Generación STEM es traído a ustedes gracias al apoyo de la Fundación Nacional para la Ciencia y su asociación colaborativa con Center for Games and Impact, VEME, E-Line Media, Haku y Arizona State University. Hoy en Generación STEM nos vamos a pasear por las montañas con un geólogo que nos muestra cómo leer la historia escrita en las rocas de nuestro planeta. Una joven meteoróloga puertorriqueña nos cuenta cómo su amor por la ciencia la llevó hasta el Centro Nacional de Huracanes. Las piedras son las herramientas con las que una entusiasta geóloga descifra la historia de nuestro planeta. Una organización abre sus puertas a los estudiantes hispanos y los prepara para emprender la carrera por un título universitario. Todo esto y más hoy en Generación STEM. Hola amigos, de nuevo con ustedes en un programa más de Generación STEM. A los recién llegados les contamos que esta es una serie destinada a despertar el interés por las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Especialidades agrupadas en el término STEM por sus siglas en inglés y que cada vez son más importantes en nuestra sociedad. Yo soy Andrea Linares y los acompañaré en este viaje por el deslumbrante universo de estas carreras. Vamos a comenzar nuestro primer segmento con la geología, una rama de la ciencia que se dedica a descifrar los misterios de nuestro planeta, su composición y los procesos que constantemente la transforman. El geólogo puertorriqueño Ángel García Romero nos lleva a conocer cómo las rocas nos hablan de nuestra historia y nuestro futuro. Somos historiadores de la Tierra. Lo importante de ser historiador de la Tierra, de ser geólogo, es que además de conocer el pasado nos da la enseñanza de cómo mirar el futuro. Todo empezó en mi primer viaje de campo, cuando yo estaba en bachillerato, fuimos a unas cuevas en el norte de Puerto Rico. El significado que tienen las cuevas para nosotros los puertorriqueños, para la gente del Caribe, es bien especial porque hay mucha presencia indígena en las cuevas y hay mucha historia todavía que contar en nuestras cuevas. Me interesó la geología y cómo las rocas te dicen la historia, ¿verdad? Cómo las rocas pueden grabar todo lo que está sucediendo y llega un momento en que una persona como yo en el futuro vuelve a mirar la roca y dice específicamente qué es lo que estaba pasando ambiental. Mi mamá llegó hasta sexto grado, mi papá hasta tercero, grado de escuela elemental. Mi papá no sabe escribir ni leer. Mi mamá sabe escribir, pero tiene un poco de dificultad al leer. En primera instancia, decirle cualquier tipo de profesión iba a ser lo mismo, porque no tienen conocimiento acerca de eso. Nosotros vivimos un proyecto público durante toda mi vida en Puerto Rico. Es un proyecto público en el cual el gobierno te ayuda a pagar la luz, a pagar el agua, a pagar la casa per se. Y los ingresos no eran los mejores. Cuando yo entro a la universidad, que yo empiezo a tratar de trabajar y estudiar a la misma vez, fue una cosa bien difícil, porque yo tuve que buscar un trabajo que fuera día completo, trabajar por la noche y tenía muchos laboratorios y era mucho tiempo que tenía que dedicar a la universidad. Aquí estamos en lo que es Hayden Butte. Esta es una de las montañas más importantes de lo que es ASU. Arizona State University. Es bien importante el conocer la historia geológica de esta montaña porque
nos dice cómo fue el ambiente pasado de Arizona. También nos habla de la historia volcánica de lo que tuvo Arizona. Muchos piensan que el suroeste de los Estados Unidos es un lugar desértico, tranquilo, pero geológicamente es muy activo. Fue el principio de tener muchos bordes de placas tectónicas. Cada vez que medíamos las rocas, nos dice cómo fue el pasado de un lugar, pero también nos menciona y nos da pruebas y nos da algunos hints de cómo va a ser el futuro también de ese lugar. Para entrar a la geología, debes de fortalecer el conocimiento en química, fortalecer el conocimiento en física. Química, porque podrás entender cómo las rocas se forman y cuáles son los ambientes que salen de algunas rocas. Física, porque es bien importante entender la mecánica y de las rocas. Yo creo que el simple hecho de observar, de tocar, en muchos casos de oler, muchos casos de probar un objeto, una roca, que te diga tanta historia, el estar capacitado y apto para leer esto es una cosa que yo no te puedo explicar porque me emociona y me maravilla mucho. Dicen que para entender el presente tenemos que conocer muy bien nuestro pasado, y esto es lo que geólogos como Ángel García hacen cada día, arrancarle a la tierra sus secretos para que nos ayuden a conocerla mejor. Para más información sobre esta carrera y otras disciplinas STEM, pueden visitar nuestro sitio web, donde encontrarán todo tipo de ayudas, desde cómo seleccionar una carrera hasta ayuda financiera y becas. Vamos ahora a darnos un salto al Centro Nacional de Huracanes, algo así como el cuartel general de los científicos cazadores de tormentas y ciclones, que no le pierden pie ni pisada a las actividades atmosféricas, especialmente en la temporada de huracanes, por el peligro que estos representan para nuestras comunidades. Allí nos recibió Nelcy Ramos, doctora en meteorología y responsable de la evaluación del tiempo para garantizar las condiciones marítimas y las actividades deportivas y comerciales. Nelcy nos explica en detalle. Veamos. Mi nombre es Nelcy Ramos, doctora en meteorología, pronosticadora del Centro Nacional de Huracanes, la División Marina. En el Centro Nacional de Huracanes, pues mi misión es evaluar las condiciones actuales y del tiempo y pronosticar las condiciones del tiempo tanto para las marítimas, lo que es el viento, el oleaje, que pueden afectar todas esas embarcaciones que están tanto para deporte como comercio. Mis estudios comenzaron con un bachillerato en ciencias en computadoras y matemáticas en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Luego de ahí me trasladé para Washington, D.C. y ahí comencé a hacer una maestría en ciencias atmosféricas y con enfoque en formación de ciclones tropicales. Otra de las tareas en las que me desenvuelvo en la unidad marina del Centro Nacional de Huracanes es liderar lo que es todo lo relacionado con el próximo satélite geoestacionario a ser lanzado el próximo otoño de este año. Este satélite va a tener 3 veces más canales espectrales, va a tener 4 veces más resolución y 5 veces vamos a recibir la data más rápido. Lo que me motivó para empezar esta carrera fue curiosamente un profesor de un programa en el que yo estaba haciendo una especialización, un programa de NASA, y el profesor me preguntó qué yo iba a hacer cuando yo terminara. Entonces yo pensaba que eso iba a trabajar y él me dijo, ¿por qué no te enfocas en esta área de meteorología o ciencias atmosféricas? Yo me puse a investigar en Google y busqué universidades que estudiaran. Me interesó el tópico porque siempre me gustaban mucho las ciencias y las matemáticas, y así fue que comenzó este viaje de la meteorología en mi vida.
Para poder trabajar en el Centro Nacional de Huracanes se requiere más de un bachillerato en meteorología, es bien competitivo actualmente. Una maestría es suficiente y si el estudiante puede obtener experiencia de internado, por ejemplo, para trabajar aquí en oficinas que breguen con pronósticos de áreas tropicales como Puerto Rico, alguna otra isla tropical, no necesariamente en el Caribe, puede ser en el Pacífico. Durante la temporada activa de huracanes, que comienza en el Océano Pacífico el 15 de mayo hasta el 30 de noviembre y para el Atlántico del 1 de junio al 30 de noviembre, pues nosotros siempre hay personal 24/7, tanto en el área de los especialistas como en la división marina, y estamos monitoreando las posibles áreas de formación tropical. La división marina provee lo que es el oleaje, la altura de la ola, la intensidad y la posición de esos ciclones cuando se están formando, y esa información se la proveemos a los especialistas de huracanes, que son los que se dedican en más detalle a pronosticar hacia dónde va ese ciclón y si se identifica o no se intensifica. Aquí, como pueden ver, la oficina de Miami tiene desplegado uno de los años o temporadas ciclónicas más impactantes para esta área, donde tuvimos en el 2004 a Charlie y a Katrina, por ejemplo, en el 2005, que fueron sistemas devastadores, no solamente para la Florida, sino para otras áreas del Golfo de México. Nosotros siempre estamos monitoreando cuáles son los lugares donde hay riesgos marinos, donde hay viento fuerte, oleaje fuerte o tormentas que pueden afectar la visibilidad de esas embarcaciones, de los cruceros y de la comunidad de surf, para que esas vidas puedan protegerse. Las áreas en que pueden especificarse los que están interesados en meteorología, por ejemplo, la programación de computadora, es algo que se utiliza mucho para mejorar los modelos, para crear gráficos, también todo lo que son destrezas en Internet son muy apreciadas dentro del campo. La carrera es bien pagada. Si trabajas para Weather Service, tengo entendido que el gobierno federal remunera mejor a los empleados que en la empresa privada, aunque la empresa privada también tiene sus beneficios. Matemáticas, computación y meteorología fueron los cimientos sobre los que Nelsie construyó la posición y el prestigio que la avalan hoy como una gran profesional. Como ella, muchas otras jóvenes están ingresando en este campo y se abren camino en una profesión que anteriormente era conformada principalmente por hombres. De regreso, vamos a conocer a una joven geóloga dedicada a detectar bacterias que vivieron hace billones de años. En este segmento dejaremos descansar a los aguaceros y los huracanes para entrar en el mundo de la geología de la mano de Marisol Rivera, una joven amante de las ciencias que estudiaba ingeniería civil cuando recibió una clase que le hizo cambiar el rumbo y dedicarse por completo a la geología, y ahora estudia un doctorado en esta disciplina. Marisol, como si subiera a una máquina del tiempo, toma una piedra en sus manos y se traslada a los orígenes de la vida. Yo los invito a compartir este viaje mágico con ella. Mi nombre es Marisol Juárez Rivera y estoy haciendo un doctorado en geología y estoy estudiando cómo la vida se preserva en las piedras. Yo empecé la universidad con ingeniería civil, pero me interesé en la geología cuando tomé una clase con una maestra en la Universidad de California, Davis, y me gustó mucho porque era juntar piedras y examinarlas en el laboratorio, y cada piedra tiene su historia y fue algo que aprendí, y puedes recrear la historia que esa piedra observó cuando fue creada, y la historia puede ser muy variante, y lo que yo estudio es cómo la vida afecta la creación de piedras. Y en esas piedras que estuve estudiando son muy viejas, son 2.5 billones de años, y son muy importantes porque nos enseñan cómo se miraba la vida en microbios hace 2.5 billones. Yo estoy estudiando específicamente cómo se acumuló el oxígeno en la Tierra, porque antes de 2.5 billones de años no había oxígeno en la Tierra, y nosotros usamos el oxígeno. Sin el oxígeno no vivimos. Entonces, lo que yo estudiaba eran microbios que pensamos que fueron uno de los primeros en dejar ese oxígeno. Como geóloga, este es un tipo de piedras a las que yo estudio, y este se llama un stromatolita.
Entonces esta piedra fue creada en el océano o pueden ser creadas en los lagos. Y lo interesante de esta piedra es que esas estructuras que miras necesitan la vida para poder hacerse. Entonces el tipo de vida era microbios. Entonces estas partes que es aquí se crearon porque había microbios allí que coleccionaban los granos que caían. Entonces cada vez que estos granos los tapaban, los microbios querían seguir creciendo para arriba. Entonces hacían cada una de estas líneas. Este tipo de piedras son comunes especialmente en la historia de la Tierra, cuando no había animales ni personas, y es una de las tipos de piedras que podemos estudiar para saber más de la vida en la Tierra. El proceso de atender a la universidad fue algo difícil. Yo soy la primera en mi familia en ir al colegio, así que no tenía mucha ayuda de mis padres, porque aunque ellos quisieran ayudarme, no hablaban inglés y era difícil para ellos. Entonces yo aprendí de la universidad y cómo aplicar en mi high school. Había maestros que me apoyaron mucho en meter aplicaciones a la escuela, me enseñaron cómo aplicar para becas, me enseñaron cómo aplicar para ayuda, para aplicar a las escuelas. Así que fue mucho de yo ser siempre la que buscaba ayuda. Pero al mismo tiempo había varios estudiantes en la misma situación y juntos nos ayudamos para aplicar. Ahora estudio algo un poquito diferente. Continúo estudiando piedras y ahora me estoy enfocando en hot springs, que son lugares en la tierra donde sale el agua caliente y se pueden preservar microbios. Entonces, en geología puedes viajar a muchos lugares y es algo que también me gustó. Qué apasionante descifrar el desarrollo de la vida en nuestro planeta a partir de la historia que cuentan las ranuras de las piedras, auxiliada por todas las disciplinas científicas que apoyan a la geología. Marisol viaja por el mundo estudiando rocas con las que crece profesionalmente y aporta nuevos conocimientos a su especialidad y a la humanidad. Recuerden visitar nuestro sitio web para más información sobre carreras STEM y cómo prepararse para ingresar a la universidad y mucho más. Vamos ahora a visitar una importante asociación internacional que representa a más de 450 instituciones de educación superior en varias partes del mundo y que tiene como objetivo facilitar el acceso a las universidades a estudiantes hispanos. La misión de JACU, por sus siglas en inglés, es promover el desarrollo de estudios universitarios para los hispanos y mejorar el acceso a estas instituciones. Su director nos explica el importante papel de las carreras STEM. JACU es una asociación de carácter nacional e internacional que aboga por el éxito hispano universitario ante el Congreso de los Estados Unidos y el gobierno federal para que se canalicen más recursos hacia nuestras universidades, para que éstas a su vez puedan hacer una mejor labor en preparar y graduar estudiantes hispanos de diferentes partes del país. They'll accept these in your science and technology. Como asociación integramos a más de 450 universidades aquí en los Estados Unidos que tienen la matrícula muy alta de estudiantes hispanos y estamos en la actualidad con universidades afiliadas en 37 estados de la Unión Americana, Puerto Rico. Ahora tenemos un capítulo internacional que incluye México, Centroamérica, algunos países de Sudamérica, el Caribe y España. Creemos que nuestros estudiantes hispanos en los Estados Unidos deben tener más oportunidades de estudiar en el extranjero y también estudiantes de Latinoamérica que puedan venir a estudiar a los Estados Unidos. Y ahora los estamos enfocando más al área de lo que llaman aquí STEM, que es sobre carreras que están basadas en ciencia, matemáticas, ingeniería o tecnología.
Le damos énfasis precisamente porque las estadísticas nos dicen que en cuanto a la fuerza laboral de Estados Unidos, que son en carreras de esa naturaleza en las que hay más demanda y habrá más demanda en los años consecutivos. Entonces es obvio que hay que estar respondiendo a las necesidades de la economía. Uno de los programas más importantes que tenemos de lo que llamamos internships o pasantías, que efectivamente le dan una oportunidad muy especial a nuestros jóvenes para que pongan en práctica lo que están aprendiendo antes de graduarse en una agencia federal o una corporación, y son estadías de 10 semanas en el verano o de 15 en el otoño y la primavera. Estas son pagadas. Es que STEM está involucrado en cada aspecto de la vida, de ser maestro, de negocios, de carreras de salud. It's huge with a patient like this. And if we're in the hospital setting, STEM en general es uno de los grupos de carreras que está creciendo más en porcentaje comparado de humanities, de negocios y todo eso. Now to be clear. Vamos a necesitar gente que esté en estos trabajos. Lo que pasa con los estudiantes es que necesitan una fundación muy avanzada en matemáticas y ciencias y tienen que comenzar en la secundaria. Es muy importante que los papás tomen parte en esta decisión para apoyar al estudiante y también de ir con la aconsejadora y decirle, este es el plan para mi hijo. Para todos los estudiantes tienen la oportunidad de ir a la universidad si es lo que ellos quieren hacer. Es nomás de encontrar esos recursos. Último recurso que le decimos a los papás sí son los préstamos. Pero la educación es la única cosa que su valor va a aumentar con tiempo. Hemos colocado a través de los años, más de 20 años que tiene este programa, más de 11,000. La inmensa mayoría de ellos ya ahora pues son profesionales, ya muy exitosos. Las estadísticas demuestran que las carreras STEM tienen una demanda creciente en Estados Unidos. No nos cansamos de recalcar la importancia de una formación sólida en matemáticas desde los estudios primarios. Los invitamos una vez más que visiten nuestro sitio web para más información sobre carreras STEM, universidades, ayudas financieras y todo lo relacionado con el ingreso a la educación superior. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y los espero en nuestro próximo programa Generación STEM. Hasta pronto. Generación STEM es traído a ustedes gracias al apoyo de la Fundación Nacional para la Ciencia y su asociación colaborativa con Center for Games and Impact, VEME, E-Line Media, Haku y Arizona State University.